pasamos ya de una vez a nuestro segundo tema, que es la violencia policial en Cartagena. Cartagena, que es, como bien lo dice Néstor Oliveros, la única ciudad que está sitiada por fuera de una muralla, tiene unos barrios a los que nadie mira, y en esos barrios se está ejerciendo una violencia contra la gente que no tiene justificación alguna. Ninguna violencia contra la gente la tiene, pero mucho menos cuando se trata de una violencia que está aparentemente tan incentivada por el racismo y tan combustida o tan impulsada por la inequidad. El 24 de agosto, un oficial le disparó por la espalda a Harold Muñoz, de apenas 14 años, lo cual desató una serie de protestas. Pero este no es el único hecho. Existe el caso de Ronnie Contreras Carmona y el de muchos otros habitantes de los barrios San Francisco, Olaya, La Popa, que están reclamando y pidiendo justicia. Veamos, por favor, el primer minuto de este video que nos envía la comunidad cartagenera organizada. Y este video lo vamos a poner nosotros en las redes de Canal Capital para que tengan la oportunidad de verlo en toda su extensión. Aquí solamente nos está pidiendo justicia a la familia, aquí está pidiendo justicia a todo el barrio. ¡Justicia con este niño! Pónganse la mano en el corazón y hagan algo por él. Que no quede impune la muerte de Harold. O sea, lo que yo siento es porque me matan a mi hijo y que me lo matan, me lo ponen como un delincuente. Fue doble muerte para mí, en mi corazón. Está partido en dos. Yo lo que quiero lograr es la justicia y que pague los policías, que lo instituyan y que lo lleven a la policía, a la justicia ordinaria. Entonces hay que hacer justicia. Vamos a acudir a todos los medios, vamos a mover cielo y tierra, pero esto no tiene que quedar así. No, y hoy fue mi hijo, mañana puede ser otro. Por eso es que yo pido justicia, quiero que se haga justicia, que este crimen, porque esto fue un asesinato, lo que cometieron con mi hijo, que no quede impune, que no quede como muchos que han quedado en el olvido. Para hablar sobre este tema y ahondar en la situación que se está viviendo en Cartagena, están con nosotros la periodista Laura Romero y el concejal por el partido MAIS, Javier Julio Bejarano. Javier Julio, Laura, bienvenidos a Puntos Capitales. Muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches. Laura, gracias por ¿cómo es? No, por favor, con muchísimo gusto. ¿Cuál es la relación que existe, Laura, entre la comunidad de los barrios y la policía? Es decir, ¿cómo se ha venido tejiendo esta violencia y cómo funciona eso? Bueno, primero hay que recordar que Cartagena es una ciudad principalmente afro. Ya la población afro concentra más o menos un 40% de la población. Y esa población curiosamente está concentrada principalmente a los alrededores de la Ciénaga de la Virgen, en lo que conocemos como la vía perimetral, y están los barrios de San Francisco, Olaya, las faldas de la Popa y bueno, todos estos barrios. Entonces aquí hay varios factores que se unen, principalmente pobreza, segregación racial, desigualdad, falta de oportunidades, necesidades básicas no saneadas, y por supuesto que esto pone en un lugar de desventaja muy fuerte a esta población, en el sentido de que, por un lado, desconocemos nuestros derechos, no tenemos la forma de cómo defendernos ante el abuso policial, y además la policía, haciendo uso de su autoridad, ejerce de manera abusiva esta autoridad, repito, para hacer, entre comillas, su trabajo, para, no sé, para tratar los casos de delincuencia, que por supuesto son muy notorios en estos lugares por las razones que ya comenté, por el tema de las pandillas, porque la vida es muy difícil en estos lugares de Cartagena. Entonces realmente es una relación muy tensionante, porque lo que la gente dice es que la única manera que encuentra la policía para mediar y solucionar los problemas es a través de la fuerza. Esta fuerza se ha manifestado muchas veces en violencia interpersonal, en violencia homicida. ¿Qué respuesta recibieron o qué respuesta se ha dado, Javier Julio, por parte del gobierno de Cartagena ante el asesinato de Harold Muñoz? ¿Qué se ha sabido? ¿Qué han dicho? Saludos, Santiago. Mira, quiero, antes de darte esa respuesta muy puntual, como darte unos aspectos, porque desde el Consejo de Cartagena hemos estado liderando desde nuestra bancada
hacer un debate de control político precisamente sobre el papel de la policía y en los casos de abuso policial y fuerza desmedida. Si bien no hemos podido hacer ese debate todavía, ya lo hemos solicitado, lastimosamente se tuvo que aplazar, con lo que nos hemos encontrado con la respuesta que ya nos ha dado la policía por escrito en lo siguiente. En lo que va corrido del año con corte a 12 de julio, se han presentado por parte de la ciudadanía 52 denuncias por presunto abuso policial. Y en los últimos 5 años hemos tenido 795 casos. Yo solicitaba en este debate que la policía me diera cuáles eran las cifras, digamos, de efectividad de estas investigaciones, en qué quedaban. La respuesta de la policía, lastimosamente, fue que todos estos casos estaban sometidos a reserva legal. En el caso de Harold, que fue el último donde un joven pierde la vida, una promesa del fútbol pierde la vida, hasta ahora no hemos recibido una respuesta contundente por parte de las autoridades del distrito, incluyendo al comandante de la policía. De hecho, las primeras, digamos, los primeros pronunciamientos que hizo el comandante de la policía fueron como tratando de insinuar que el joven Harold era un pandillero del sector. Entonces aquí estamos frente a una doble victimización. No solamente le quitan la vida a nuestros jóvenes de nuestros barrios populares, sino que incluso los difaman luego de que ya no están. Entonces la verdad es que sí estamos buscando respuesta, no solamente del caso de Harold en Cartagena. Repito, en lo que va del año ya han habido varios casos donde han habido presunto abuso policial e incluso otros homicidios. Laura y Javier, Julio, vamos a ir a un corte, a unos mensajes de interés, y ahorita continuamos con esta entrevista tratando de englobar o de dar más perspectiva sobre lo que está pasando en Cartagena en términos de la violencia policial y los abusos de poder que se están dando por parte de quienes, insisto, deberían cuidar de la ciudadanía. Esto es Puntos Capitales, ya regresamos. Vemos a Puntos Capitales, nos quedamos en la mitad de una conversación muy interesante con Javier Julio Bejarano, concejal de Cartagena, y con Laura Romero, periodista de la ciudad de Cartagena, hablando sobre violencia policial y sobre los abusos que se han sucedido, los muchísimos casos reportados de abuso por parte de la policía en los territorios más vulnerables, en los barrios más vulnerables de la ciudad. Yo quisiera simplemente tratar de englobar el tema con una pregunta para ustedes dos, y es, nosotros empezamos viendo apenas un minuto de un video en donde la comunidad habla y da una respuesta y genera una voz, ¿no?, de respuesta a la fuerza policial, pidiendo justicia por Harold, pero en realidad hablando, yo creo que por todos y todos los habitantes de los barrios. ¿En qué está en este momento esa organización? ¿En qué está en este momento esas manifestaciones? ¿Está dando resultado? ¿Qué se espera de este movimiento cívico al interior de las comunidades en los barrios de Cartagena, Laura? Bueno, la gente cree que no nos hemos manifestado en relación a la muerte de Harold, pero sí se ha hecho. Se han hecho ya 2 plantones y bueno, hoy estaba una velatón. Entonces, sí vemos que la gente sí está organizada. Tristemente son estos hechos los que llevan a la gente a ejercer estas acciones ciudadanas, a pensar en que la participación política ciudadana es importante y la organización. Entonces, lo que pasa es que la segregación, la desigualdad y el olvido estatal y la desidia que se vive en estos lugares es tan fuerte que los vuelve casi que invisibles. Entonces es muy triste que tenga que morir un joven, prácticamente un niño, menos de edad de 17 años, para que nos demos cuenta de que estas personas están sufriendo y mucho más en estas condiciones a las cuales nos ha llevado la pandemia, en la que son muchas las personas que, por ejemplo, dependían del turismo y que ahora mismo no está sucediendo nada con ese sector económico, y como la mamá de Harold, que han quedado sin trabajo por más de 5 meses. Sin embargo, vemos cómo sí es posible la organización, sí es posible las manifestaciones pacíficas, en este caso en la ciudad de Cartagena, y la gente sí se está manifestando y sí se está organizando en pro de defender principalmente la dignidad, porque es que no solamente nos quitan la vida, sino es que además nos quitan la dignidad, y además de eso
seguimos siendo víctimas de un racismo estructural institucional que no reconoce y que no busca la manera de resarcir los derechos de los habitantes de estas zonas marginadas de Cartagena. Santiago, yo agradezco el espacio que tú nos brindas a través de tu espacio informativo, porque precisamente una de las cosas que, en el caso mío, que vengo haciendo denuncias desde el mes de junio, sobre todo el actuar de la policía, en el caso de, digamos, del aislamiento obligatorio preventivo por el COVID-19, una de las cosas que uno ve es que cuando estos abusos policiales ocurren en barrios populares, en barrios que han sido históricamente empobrecidos y donde normalmente habita ciudadanos de piel negra, no trascienden, no llegan a las noticias. De hecho, como te lo decía anteriormente, se revictimiza, porque entonces se dice, algo habrá hecho el ciudadano, seguro era pandillero, seguro estaba atracando. Y cuando uno empieza a ahondar y a investigar, uno empieza a encontrar que en la mayoría de los casos son ciudadanos, ciudadanos que son que están acordes a la ley, ciudadanos en este caso como el joven Harold, deportista, ciudadanos que de pronto sí son humildes, pero que son personas respetuosas de la ley en muchos de los casos. E incluso uno tendría que decir que el peor delincuente, la fuerza policial y la justicia tiene que garantizarle todos sus derechos. Entonces ni siquiera es una excusa que la persona sea delincuente para no respetarle sus derechos fundamentales y sus derechos humanos. ¿Qué está sucediendo en Cartagena ahorita mismo? Hay varios grupos base, varios colectivos que se están movilizando desde hace ya 2 semanas por el caso de Harold particularmente. Están programadas para hoy, mañana y pasado mañana varias protestas pacíficas, porque básicamente lo que se necesitan, uno, justicia para Harold y su familia, y también que la policía se comprometa en Cartagena a actuar como bien lo establecieron en su juramento, como bien está en su código de ética, como bien está establecido en la ley. La policía está para proteger al ciudadano, la policía está para darnos garantía y seguridad, y no puede ser posible que en barrios populares, porque ya me lo han manifestado varios ciudadanos, me dicen, Javier, en nuestros barrios a veces le tenemos el mismo o más temor a la policía que al delincuente. Llegar a esos niveles de verdaderamente que da tristeza, y lo que buscamos con todo esto que está ocurriendo no solamente en Cartagena, sino ahora mismo también en el país, es que uno se reforme el procedimiento policial, que se revise el tema de profesionalizar a la fuerza, que se les capacite en derechos humanos, que revisemos el reclutamiento, el estado psicológico de los agentes de la fuerza pública, porque necesitamos que nos den garantías de cumplimiento de derechos humanos y de que uno pueda recuperar la confianza de que la policía está para ayudar al ciudadano y no para perseguirlo, abusar de la fuerza o incluso matarlo. Pues sí, se trata de una situación muy compleja, y es verdad que existe una disonancia gigantesca. Es una disonancia que puede existir en cualquier lado, pero que si esta violencia viene matizada además, bueno, no matizada, empeorada por un racismo que está metido hasta los tuétanos de la estructura gubernamental, pues eso por supuesto lo hace muchísimo más complicado. Javier, Julio y Laura, les agradezco muchísimo. Nosotros tenemos que pasar al siguiente tema. Les quiero agradecer mucho por estar con nosotros. Sepan que tienen un espacio en donde trataremos de recoger tanto como sea posible de lo que está pasando en Cartagena. Nosotros aquí en Cachaquistán creemos que esta es la única ciudad del país. Sabemos que no, pero creemos muchas veces que sí. Vamos a hacer un esfuerzo por dar una voz también a lo que está pasando en Cartagena, aunque no podamos ir en este momento para allá. Muchísimas gracias. Gracias.